Del saludo, mi nombre es Wilmer Alexander Barón Rodríguez. A continuación voy a realizar la actividad de reconocimiento inicial de base de datos básica. Entonces, yo vivo en el municipio de Soacha, tengo 32 años, actualmente estoy trabajando en una empresa llamada Redevan en la ciudad de Bogotá, la cual se dedica a la prestación del servicio de pagos electrónicos con tarjeta y pasarela de internet. En cuanto a la evolución histórica de las bases de datos, entonces nos dice que en la edad antigua, en 1884, se creó la máquina perforadora por Hermann Hollery, la cual pues permitía, digamos, como tal almacenar la información. Posteriormente en los años 50 empezaron con cintas magnéticas, pero estas cintas magnéticas en el momento solamente permitían grabar la información, pero pues no permitían modificarla, pues era una manera desorganizada. Luego en 1960 se reemplazó las cintas por los discos magnéticos en red jerárquicos. Estos como tal pues digamos que ya permitían almacenar la información, pero pues aún no permitían organizarla como tal, ni pues acceder fácilmente a ella. Entonces pues digamos que en ese momento eh, la información era como tener una gigantescas bibliotecas de información, pero pues tocaba buscar una por una. Luego en 1970, Edgar Franco, modelo relacional, nació la segunda generación de bases de datos, la cual pues fue desarrollada por Oracle y nació el lenguaje de consulta SQL, el cual pues este lenguaje lo que permitió fue que acceder, digamos que de una manera mucho más fácil y organizada a la información, y pues se puede hacer consultas y acceder como hoy en día lo venimos utilizando. Bueno, ahora en 1990, después de que evolucionó todo esto, entonces las bases de datos como tal pues no eran orientadas a objetos, entonces nació Excel y Access, los cuales pues son programas como tal que por debajo de su programación se encuentran las bases de datos, pero pues en los cuales ya van dirigidas a los objetos como tal de la aplicación. Entonces, digamos que ahí es la siguiente evolución, como hoy en día conocemos, por ejemplo, como cuando tenemos una página de internet que a través de la sincronización entre el lenguaje de las bases de datos y lenguajes como PHP podemos hacer la vinculación del lenguaje orientado a objetos con las bases de datos. Actualmente pues el mercado nos indica que lo está dominando IBM, Microsoft y Oracle en cuanto al tema de las bases de datos, pero pues lo que se espera en un futuro es que el lenguaje SQL pues ya como tal desaparezca, y pues se habla que en un futuro se va a salir un proyecto de Microsoft Link, el que pretende reemplazar el lenguaje actualmente existente. Las tendencias, entonces, el futuro de las bases de datos son la columna vertebral de todo mercado, ya que al estar sistematizados los modelos de inteligencia artificial se alimentan de todos los datos recolectados por medio de dispositivos móviles. Por eso vemos que las aplicaciones como Facebook e Instagram solicitan autorización para almacenar información personal, la cual pueden ser consultadas del usuario en sitios que frecuenta e incluso personas con las que se relaciona. Entonces, digamos como tal, cada vez nosotros estamos siendo más observados por la información, se nos graban tanto en video como en datos, en voz. Entonces, toda esta información lo que hace es que los software que nosotros instalamos en nuestros celulares o en nuestros computadores recolectan la información y van creándonos como un perfil virtual en el sistema. Entonces, digamos que esa va a ser la tendencia del futuro, de que nosotros donde quiera que vayamos, pues simplemente ya vamos registrando nuestra personalidad, nuestros gustos, ubicaciones, trabajo, todo. Entonces, digamos que las bases de datos influyen mucho en este tema para el almacenamiento y el acceso a esta información.
Un ejemplo de la utilización de las bases de datos, pues entonces un ejemplo como tal lo puedo vivir en mi diario vivir, ya que en la compañía que yo trabajo, que es Revan, la empresa de los datáfonos, mm, las bases de datos es como eh, la estructura general de la empresa, porque pues como tal ahí se almacenan absolutamente todos los datos bancarios de las tarjetas débito y crédito a nivel nacional. Entonces pues como tal todos los procesos tanto de las transacciones, información de las tarjetas, de los comercios donde se hacen las transacciones, todo esto está manejado a través de bases de datos y de redes. Entonces digamos que en nuestra empresa el uso de la base de datos es algo fundamental y pues que como tal es lo que permite a la empresa prestar ese servicio, porque si la empresa no tuviera el control de estos datos, entonces pues digamos no sería su razón de ser. Conclusiones, en la ingeniería más que aprender cómo se construyen las bases de datos, lo importante que nosotros que debemos conocer es el concepto y su esencia, porque tal vez el siguiente paso de la evolución pueda ser la automatización de su diseño y funcionamiento, pero en sí lo importante siempre va a ser cómo administrar, organizar y utilizar de manera eficaz los datos, ya que de nada sirve tener una montaña de información pero sin saber qué hacer con esta. Es por ello la importancia de entenderlas, posteriormente aplicar la infinidad de sectores de la vida cotidiana. Entonces, digamos que ahí como tal, lo que yo concluyo es que eh, hoy en día hay información en todos lados y en todos lados se almacena, en todos lados se recolecta, pero pues digamos que lo importante a futuro va a ser cómo utilizarla. ¿Para qué me sirve a mí saber los nombres de las personas, las direcciones, los teléfonos, los gustos, todo eso? Entonces, digamos que eh, eso es lo que, más que cómo crear la base de datos, va a ser lo que nosotros como ingenieros, como futuros ingenieros, va a ser nuestro nuevo desafío de saber cómo utilizar esos datos, porque cada vez va a ser mucho más fácil recolectarlos y almacenarlos. Entonces, el siguiente paso es su utilización. Muchas gracias.